buenos días. Mi nombre es Ana María Luqueta Lascarro. En el día de hoy vamos a hacer una videolectura del libro Homo Videns, la sociedad teledirigida, para el doctor Alonso Cortina en la materia de Derecho Constitucional. Giovanni Sartori, uno de los mayores protagonistas del debate político-cultural contemporáneo y reconocido internacionalmente como gran experto en los problemas actuales de los sistemas democráticos de Occidente, es profesor en la Universidad de Florencia y en Columbia University, Nueva York. Es autor de muchos libros del éxito, entre los que se destacan ¿Qué es la democracia?, Ingeniería constitucional comparada, Partidos y sistema de partidos y Teoría de la democracia. Prefacio. ¿Por qué no le dais a la gente libros sobre Dios? Por la misma razón por la que no le damos Otelo. Son viejos. Tratan sobre el Dios de hace 100 años, no sobre el Dios de hoy. Pero Dios no cambia, los hombres sin embargo sí. Nos encontramos en plena y rapidísima revolución multimedia, un proceso que tiene numerosas ramificaciones: Internet, ordenadores personales, ciberespacio y que, sin embargo, se caracteriza por un común denominador: telever. Y como consecuencia, nuestro videovivir. En este libro centraremos nuestra atención en la televisión, y la tesis de fondo es que el video está transformando al Homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un Homo videns para el cual la palabra está destronada por la imagen. Todo acaba siendo visualizado, pero ¿qué sucede con lo no visualizable?, que es la mayor parte. Así, mientras nos preocupamos de quién controla los medios de comunicación, no nos percatamos de que es el instrumento en sí mismo y por sí mismo lo que no se nos hace escapado de las manos. Lamentamos el hecho de que la televisión estimule la violencia y también de que informe poco y mal, o bien de que sea culturalmente regresiva, como ha escrito Habermas. Esto es verdad, pero es aún más cierto y aún más importante entender que el acto de telever está cambiando la naturaleza del hombre. Esto es el porro unum, lo esencial, que hasta hoy día ha pasado inadvertido a nuestra atención. Y sin embargo, es bastante evidente que el mundo en el que vivimos se apoya sobre los frágiles hombros del videoniño, un novísimo ejemplar de ser humano educado en el telever, delante de un televisor, incluso antes de saber leer y escribir. En la primera parte de este libro me ocupo y preocupo de la primacía de la imagen, es decir, de la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, lo cual nos lleva a un ver sin entender. Y está la premisa fundamental con lo cual examino sucesivamente la videopolítica y el poder político de la televisión. Pero a lo largo de este recorrido, mi atención se concentra en la paideia, en el crecimiento del video niño, en los procesos formadores de la opinión pública y en cuanto saber pasa y no pasa, a través de los canales de la comunicación de masas. El más cáustico en esta cuestión es Baudrillard. La información, en lugar de transformar la masa en energía, produce todavía más masa. Es cierto que la televisión, a diferencia de los instrumentos de comunicación que la han precedido, hasta la radio, destruye más saber y más entendimiento del que transmite. Quede, pues claro, atacó a Homo videns, pero no me hago ilusiones. No pretendo frenar la edad multimedia. Sé perfectamente que en un periodo de tiempo no demasiado largo, una mayoría de la población de los países opulentos tendrá en casa, además de la televisión, un mini ordenador conectado a Internet. Este desarrollo es inevitable y, en último extremo, útil, pero es útil siempre que no desemboquemos en la vida inútil, en un modo de vivir que consista solo en matar el tiempo. Así pues, no pretendo detener lo inevitable. Sin embargo, espero poder asustar lo suficiente a los padres sobre lo que podría sucederle a su videoniño, para que así lleguen a ser padres más responsables. Espero que la escuela abandone la mala pedagogía y la degradación en la que ha caído. Y por tanto, tengo fe en una escuela apta para oponerse a ese pospensamiento que ella misma está ayudando a crear. Tengo la esperanza de que los periódicos sean mejores y, a la postre, que la televisión también lo sea.
Y además, aunque la mía fuera una batalla perdida de antemano, no me importa, como decía Guillermo de Orange. Point best desperate pour entre pedre y de recebo. No es necesario esperar para emprender ni lograr para perseverar. En esta nueva edición he profundizado aún más en el punto central de mi discurso, el hecho de que la televisión modifica radicalmente y empobrece el aparato cognoscitivo del Homo sapiens. Los críticos han contrapuesto a esta tesis de fondo un fin de non receboi, es decir, que no era original, que era algo ya visto. ¿De verdad? ¿Dónde? Siempre es cómodo encontrar autores y citas que apoyen nuestras teorías. A la espera de ello, la cuestión es si mi tesis es errónea, sea original o no, es verdadero o falso que el hombre videoformado se ha convertido en algún incapaz de comprender abstracciones, de entender conceptos. Es lógico que se me acuse también de ser apocalíptico, pero esta es una crítica de rigor que no me impresiona. Si las cosas van mal, digo sin demasiado salomonismo, que van mal. Tal vez exagero un poco, pero es porque la mía quiere ser una profecía que se autodestruye lo suficientemente pesimista como para asustar e inducir a la cautela. Y el hecho de que la primera edición de este pequeño libro se haya agotado enseguida me incita a esperar. Quizás significa que ha saltado la alarma y que el problema se ha hecho sentir. Nueva York, enero de 1998. La primacía de la imagen. 1. Homo sapiens. Homo sapiens. De este modo clasificaban Linneo a la especie humana en su sistema de la naturaleza de 1758. Fisiológicamente, el Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. El género al que pertenece la especie de la raza humana. Lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica, lo que indujo a Ernst Cassirer a definir al hombre como un animal simbólico. Cassirer lo explica así: el hombre no vive en un universo puramente físico, sino en un universo simbólico. Lengua, mito, arte y religión son los diversos hilos que componen el tejido simbólico. Cualquier progreso humano en el campo del pensamiento y de la experiencia refuerza este tejido. La definición del hombre como animal racional no ha perdido nada de su valor, pero es fácil observar que esta definición es una parte del total, porque al lado del lenguaje conceptual hay un lenguaje del sentimiento. Al lado del lenguaje lógico o científico está el lenguaje de la imaginación poética. Al principio, el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino sentimientos y afectos. Así pues, la expresión animal symbolicum comprende todas las formas de la vida cultural del hombre y la capacidad simbólica de los seres humanos de despliego en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos significantes, provistos de significado. Actualmente hablamos de lenguajes en plural, por tanto, de lenguajes cuyo significante no es la palabra, por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. Pero estas son acepciones metafóricas, pues el lenguaje esencial que de verdad caracteriza e instituye al hombre como animal simbólico es el lenguaje palabra, el lenguaje de nuestra habla. Digamos, por tanto, que el hombre es un animal parlante, un animal loquaz, que continuamente está hablando consigo mismo, y que esta es la característica que lo distingue radicalmente de cualquier especie de ser viviente. A esto se podría replicar que los animales también comunican con un lenguaje propio, sí, pero no del todo. El llamado lenguaje animal transmite señales. Y la diferencia fundamental es que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice. Y no solo el comunicar, sino también el pensar y el conocer que caracterizan al hombre como animal simbólico, se construyen en el lenguaje y con el lenguaje no es solo un instrumento del comunicar, sino también del pensar, y el pensar no necesita del ver. Un ciego está obstaculizado en su pensar por el hecho de que no puede leer y, por tanto, tiene un menor soporte del saber escrito, pero no por el hecho de que no ve las cosas en las que piensa. A decir verdad,
Las cosas en las que pensamos no las ve ni siquiera el que puede ver, no son visibles. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura y el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita es lo que desarrolla una civilización. Pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en la transmisión oral. Hasta que los textos escritos son reproducidos a mano por amanuenses, no se podrá hablar aún del hombre que lee. Leer y tener algo que leer fue hasta finales del siglo XV un privilegio de poquísimos doctos. El Homo sapiens, que multiplica el propio saber, es, pues, el llamado hombre de Gutenberg. Es cierto que la Biblia impresa por Gutenberg entre 1452 y 1455 tuvo una tirada, que para nosotros hoy es risible, de 200 copias. Pero aquellas 200 copias se podían reimprimir, se había producido el salto tecnológico. Así pues, es con Gutenberg con quien la transmisión escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente accesible a todos. El progreso de la reproducción impresa fue lento, pero constante, y culmina entre los siglos XVIII y XIX, con la llegada del periódico, que se imprime todos los días, el diario. Al mismo tiempo, desde mediados del XIX en adelante, comienza un nuevo y diferente ciclo de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo, después la del teléfono de Alexander de Graham Bell. Con estos dos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que, como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabras, de modo que los libros, periódicos, teléfonos, radio son todos ellos en concordancia, elementos portadores de comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados de nuestro siglo, con la llegada del televisor y de la televisión. La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos. Tele, es decir, lleva ante los ojos de un público de espectadores cosas que puedan ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen y como consecuencia el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras, y esto es un cambio radical de dirección, porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de verlo acerca a sus capacidades ancestrales, al género al que pertenece la especie del Homo sapiens. 2. El progreso tecnológico. Todo progreso tecnológico en el momento de su aparición ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos, pero no podemos ni debemos generalizar. El invento más protestado fue, históricamente, el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo porque, según se decía, sustituía al hombre. Durante 2 siglos esto no ha sido cierto, pero era verdad entonces, y sigue siéndolo ahora, que el coste humano de la primera revolución industrial fue terrible. Aunque la máquina era imparable y a pesar de todos los inmensos beneficios que ha producido, aún hoy las críticas a la civilización de la máquina se relacionan con verdaderos problemas. En comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el progreso de las comunicaciones no ha encontrado utilidades relevantes, por el contrario. Siempre se han aplaudido y casi siempre han gozado de eufóricas previsiones. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono y la radio, dejó en suspenso el caso de la televisión. La mayoría les dio la bienvenida como progresos favorables para la difusión de información, ideas y cultura. En este contexto, las objeciones y los temores no han atacado a los instrumentos, sino a su contenido. El caso emblemático de esta resistencia, repito,
No contra la comunicación, sino contra lo que se comunicaba, fue el caso de la gran enciclopedia. La enciclopedia de Diderot, cuyo primer tomo aparece en 1751, fue prohibida e incluida en el índice en 1759, con el argumento de que escondía una conspiración para destruir la religión y debilitar la autoridad del Estado. El Papa Clemente XII llegó a decretar que todos los católicos que poseyeran ejemplares debían dárselos a un sacerdote para que los quemara, so pena de excomunión. Pero a pesar de esta excomunión y del gran tamaño y el coste de la obra, 28 volúmenes en folio realizados aún a mano, se imprimieron entre 1751 y 1789. Cerca de 24.000 copias de la enciclopedia, un número realmente colosal para la época. El progreso de los ilustrados fue incontenible, y si no debemos confundir nunca el instrumento con sus mensajes, los medios de comunicación con los contenidos que comunican, el nexo es este. Sin el instrumento de la imprenta nos hubiéramos quedado sin enciclopedia y por tanto sin ilustración. Volvamos a la instrumentalización. Incluso cuando un progreso tecnológico no suscita temores importantes, todo invento da lugar a previsiones sobre sus efectos, sobre las consecuencias que producirá. No es cierto que la tecnología de las comunicaciones haya suscitado previsiones catastróficas, más bien ha sucedido lo contrario. Pero es verdad que con frecuencia nuestras previsiones no han sido muy acertadas en este sentido, pues lo que ha sucedido no estaba previsto. Tomemos el caso de la invención del telégrafo. El problema que nadie advirtió a tiempo era que el telégrafo atribuía un formidable monopolio sobre las informaciones a quien instalaba primero los cables. De hecho, en Estados Unidos, la Western Union, monopolio del servicio telegráfico, y la Associated Press, la primera agencia de noticias, se convirtieron enseguida en aliados naturales, y esta alianza prefabricaba, por así decirlo, los periódicos, porque era la Associated Press la que establecía cuáles eran las noticias que habían que dar, y la Western Union la que hacía llegar el noticiario a una velocidad increíble. De modo diligente e inesperado, este problema se resolvió por el teléfono, un cable más que, sin embargo, permitía a cada usuario comunicar lo que quería. También la radio ha tenido efectos secundarios no previstos. Por ejemplo, la musicalización de nuestra vida cotidiana, además del gran lanzamiento de deportes que podían ser narrados, como el fútbol y la televisión. Hemos llegado al punto importante. Hasta la llegada de la televisión, mediados de nuestro siglo, la acción de ver del hombre se había desarrollado en dos direcciones. Sabíamos engrandecer lo más pequeño con el microscopio, y sabíamos ver a lo lejos con el binóculo y aún más con el telescopio. Pero la televisión nos permite verlo todo sin tener que movernos. Lo visible nos llega a casa, prácticamente gratis desde cualquier lugar. Sin embargo, no era suficiente. En pocas décadas, el progreso tecnológico nos ha sumergido en la edad cibernética, desbancando, según dicen, a la televisión. En efecto, hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia, en la cual, como su nombre indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de esta multimedialidad. El nuevo soberano es ahora el ordenador. ¿Por qué el ordenador y con él la digitalización de todos los medios? No solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introducen los visibles, realidades simuladas, realidades virtuales. Pero no acumulemos demasiadas cosas. La diferencia en la que debemos detenernos en que los medios visibles en cuestión son dos, y que son muy diferentes. La televisión nos muestra imágenes de cosas reales, es fotografía y cinematografía de lo que existe. Por el contrario, el ordenador cibernético, para condensar la idea en dos palabras, nos enseña imágenes imaginarias. La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son realidades. 3.
El videoniño. Así pues, el cambio de aguja se ha producido por el hecho de informarse viendo. Este cambio empieza con la televisión, por tanto, comienzo también yo por telever. Sean cuales sean los desarrollos virtuales del videover posteriores a la televisión, es la televisión la que modifica primero y fundamentalmente la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada del contexto de la palabra impresa o radiotransmitida al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. Y entendemos la palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece. En caso contrario, es letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual. La imagen se ve y eso es suficiente. Y para verla basta con poseer el sentido de la vista. Basta con no ser ciegos. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés. Como ya he dicho, se ve y es suficiente. Está claro, pues, que el caso de la televisión no puede ser tratado por analogía, es decir, como si la televisión fuera una prolongación y una mera ampliación de los instrumentos de comunicación que le han precedido. Con la televisión nos aventuramos en una novedad radicalmente nueva. La televisión no es un anexo, es sobre todo una sustitución que modifica sustancialmente la relación entre entender y ver. Hasta hoy día, el mundo, los acontecimientos del mundo, se nos relataban por escrito. Actualmente se nos muestra. Y el relato, su explicación, está prácticamente solo en función de las imágenes que aparecen en la pantalla. Si esto es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis, que revierte en la naturaleza misma del Homo sapiens. La televisión no es solo instrumento de comunicación, es también a la vez paideia, un instrumento antropogenético, un medium que genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. Esta es la tesis, o si se prefiere la hipótesis, en la que se centra todo el libro, y sobre la cual obviamente volveré con frecuencia. Una tesis que se fundamenta como premisa en el puro y simple hecho de que nuestros niños ven la televisión durante horas y horas, antes de aprender a leer y escribir. Curiosamente, se ataca esta exposición porque sobre todo, según se dice, habitúa al niño a la violencia y lo hace de adulto más violento. Digo curiosamente porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde. El argumento de que un niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo y por tanto absorbe con más razón la violencia como un modelo excitante y tal vez triunfador de vida adulta. Seguramente es cierto, pero ¿por qué limitarlo a la violencia? Por encima de todo, la verdad es que la televisión es la primera escuela del niño, la escuela divertida que precede a la escuela aburrida. Y el niño es un animal simbólico que recibe su impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. En esta paideia, la predisposición a la violencia es, decía, solo un detalle del problema. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que no posee aún capacidad de discriminación. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee y por tanto la mayoría de las veces es un ser resplandecido por la televisión, adicto de por vida a los videojuegos. Al principio fue la palabra, así dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendría que decir que al principio fue la imagen, y con la imagen que destrona la palabra se accedía a una cultura juvenil descrita perfectamente por Alberoni, 1997. Los jóvenes caminan en el mundo adulto de la escuela del Estado, de la profesión como clandestinos. En la escuela escuchan perezosamente lecciones, que enseguida olvidan, no leen periódicos, se parapetan en su habitación con carteles de sus héroes, ven sus propios espectáculos, caminan por la calle inmersos en su música, despiertan solo cuando se encuentran en la discoteca por la noche.
que es el momento en el que por fin saborean la ebriedad de apiñarse unos con otros, la fortuna de existir como un único cuerpo colectivo danzante. No podría describir mejor al videoniño, es decir, el niño que ha crecido ante un televisor. ¿Este niño se convierte algún día en adulto? Naturalmente que sí. A la fuerza, pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del saber transmitidos por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Por tanto, el videoniño no crece mucho más a los 30 años, es un adulto empobrecido, educado por el mensaje, la cultura, qué rollazo, de Ambra Angiolini, que animaba las vacaciones televisivas. Es, pues, un adulto marcado durante toda su vida por una atrofia cultural. El término cultura posee dos significados. En su acepción antropológica y sociológica, quiere decir que todo ser humano vive en la esfera de su cultura. Si el hombre es, como es, un animal simbólico, de ello deriva ipso, que vive en un contexto coordinado de valores, creencias, conceptos y, en definitiva, de simbolizaciones que constituyen la cultura. Así pues, en esta acepción genérica también el hombre primitivo o el analfabeto poseen cultura. Y es en este sentido en el que hoy hablamos, por ejemplo, de una cultura del ocio, una cultura de la imagen y una cultura juvenil. Pero cultura es además sinónimo de saber. Una persona culta es una persona que sabe, que ha hecho buenas lecturas o que, en todo caso, está bien informada. En esta acepción restringida y apreciativa, la cultura es de los cultos, no de los ignorantes. Y este es el sentido que nos permite hablar sin contradicciones, de una cultura de la incultura, y asimismo de atrofia y pobreza cultural. Es cierto que las sociedades siempre han sido plasmadas por la naturaleza de los medios de comunicación, mediante los cuales comunican más que por el contenido de la comunicación. El alfabeto, por ejemplo, es una tecnología absorbida por el niño, mediante osmosis, por llamarlo así. Pero no es verdad que el alfabeto y la prensa hayan promovido procesos de fragmentación, de especialización y de alejamiento, mientras que la tecnología electrónica promueve la unificación y la inmersión. Si acaso es verdad lo contrario, ni siquiera estas consideraciones pueden demostrar superioridad alguna de la cultura audiovisual sobre la cultura escrita. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelogia es que la cultura del libro es uno de los pocos, es elitista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría, pero el número de beneficiarios, sean minoría o mayoría, no altera la naturaleza ni el valor de una cultura. Y si el coste de una cultura de todos es el desplazamiento en una subcultura, que es además cualitativamente incultura, ignorancia cultural, entonces la operación representa solamente una pérdida. ¿Es tal vez mejor que todos seamos incultos a que haya unos pocos cultos? ¿Queremos una cultura en que nadie sepa nada? En definitiva, si el maestro sabe más que el alumno, tenemos que matar al maestro. Y el que no razona de este modo es un elitista. Esta es la lógica de quien carece de la lógica. 4. Progresos y regresiones. Damos por descontado que todo el progreso tecnológico es, por definición, un progreso, sí y no. Depende de qué entendamos por progreso. Por sí mismo, progresar es solo ir hacia adelante, y esto comporta un crecimiento, y no está claro que este aumento tenga que ser positivo. También de un tumor podemos decir que crece, y en este caso lo que aumenta es un mal, una enfermedad. En numerosos contextos, pues, la noción de progreso es neutra, pero con respecto a la progresión de la historia, la noción de progreso es positiva. Para la Ilustración, y aún hoy para nosotros, progreso significa un crecimiento de la civilización, un avance hacia algo mejor, es decir, una mejoría. Y cuando la televisión se define como un progreso, se sobreentiende que se trata de un crecimiento bueno. Pero atención,
Aquí no estamos hablando del progreso de la televisión, de su crecimiento, sino de una televisión que produce el progreso. Y una segunda advertencia, una mejora que sea solo cuantitativa no es por sí misma una mejora, es solamente una extensión, un mayor tamaño o penetración. El progreso de una epidemia y por tanto su difusión no es, por así decirlo, un progreso que ayuda al progreso. La advertencia es, pues, que un aumento cuantitativo no mejora nada si no está acompañado de un progreso sustancial, lo que equivale a decir que un aumento cuantitativo no es un progreso cualitativo y por tanto un progreso en sentido positivo y apreciativo del término. Y mientras que un progreso cualitativo puede prescindir del aumento cuantitativo, es decir, quedar en el ámbito de lo poco numeroso, lo contrario no es cierto. La difusión en extensión de algo se considera progreso solo si el contenido de esa difusión es positivo, o al menos no da pérdida, si no está ya en pérdidas. Una vez aclarada esta premisa, la pregunta es, ¿en qué sentido la televisión es progresiva? ¿En cuanto que mejora un estado de cosas ya persistentes? Es una pregunta a la que debemos responder haciendo una distinción. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente. En líneas generales, lo iremos viendo detalladamente. Es cierto que la televisión entretiene y divierte. El homo ludens, el hombre como animal que goza, que le encanta jugar, nunca ha estado tan satisfecho y gratificado en toda su historia. Pero este dato positivo concierne a la televisión, espectáculo. No obstante, si la televisión transforma todo un espectáculo, entonces la valoración cambia. Una segunda generalización, es verdad que la televisión estimula. En parte ya lo ha hecho la radio, pero el efecto estimulante de la televisión es dinámico y diferente. Despertar con la palabra la radio es algo insignificante respecto a un despertar producido por la visión de todo el mundo, lo que, en potencia, podemos ver en cualquier casa. Hasta el siglo XX, las 3/4 partes de los seres vivos estaban aislados y adormecidos en sus pueblos, como máximo en pequeñas ciudades. Ahora, a todos nosotros, casi 6.000 millones de personas, nos despiertan o nos pueden despertar. Es un movimiento colosal, del cual aún no podemos sopesar el impresionantemente impacto. De momento, en cualquier caso, es seguro que un despertar es apertura hacia el progreso en la aceptación ilustrada del término. Pero por el contrario, es también seguro que frente a estos progresos hay una regresión fundamental, el empobrecimiento de la capacidad de entender. Quinto, el empobrecimiento de la capacidad de entender. El Homo sapiens, volvemos a él, debe todo su saber y todo el avance de su entendimiento a su capacidad de abstracción. Sabemos que las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos que evocan también representaciones y, por tanto, llevan a la mente figuras, imágenes de cosas visibles y que hemos visto. Pero esto sucede solo con los nombres propios y con las palabras concretas. Lo digo de este modo para que la exposición sea más simple, es decir, palabras como casa, cama, mesa, carne, automóvil, gato, mujer, etc., nuestro vocabulario de orden práctico. De otro modo, casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste en palabras abstractas que no tienen ningún correlato en cosas visibles y cuyo significado no se puede trasladar ni traducir en imágenes. Ciudad es todavía algo que podemos ver, pero no nos es posible ver nación, estado, soberanía, democracia, representación, burocracia, etc. Son conceptos abstractos, elaborados por procesos mentales de abstracción, que están construidos por nuestra mente como entidades. Los conceptos de justicia, legitimidad, legalidad, libertad, igualdad, derecho y derechos son asimismo abstracciones no visibles. Y aún hay más, palabras como paro, inteligencia, felicidad, son también palabras abstractas. Y toda nuestra capacidad de administrar la realidad política, social y económica en la que vivimos y a la que se somete la naturaleza del hombre,
Se fundamenta exclusivamente en un pensamiento conceptual que representa, para el ojo desnudo, entidades invisibles e inexistentes. Los llamados primitivos son tales porque fábulas aparte en su lenguaje destacan palabras concretas, lo cual garantiza la comunicación, pero escasa capacidad científico-cognitiva y, de hecho, durante milenios los primitivos no se movieron de sus pequeñas aldeas y organizaciones tribales. Por el contrario, los pueblos se consideran avanzados porque han adquirido un lenguaje abstracto, que es además un lenguaje construido en la lógica, que permite el conocimiento analítico científico. Algunas palabras abstractas, algunas, no todas, son en cierto modo traducibles en imágenes, pero se trata siempre de traducciones que no solo un sucedáneo infiel y empobrecido del concepto que intentan visibilizar. Por ejemplo, el desempleo se traduce en la imagen del desempleado, la felicidad en la fotografía de un rostro que expresa alegría. La libertad nos transmite a una persona que sale de la cárcel. Incluso podemos ilustrar la palabra igualdad, mostrando dos pelotas de billar y diciendo, he aquí objetos iguales. O bien representar la palabra inteligencia mediante la imagen de un cerebro. Sin embargo, todo ello son solo distorsiones de esos conceptos en cuestión, y las posibles traducciones que he sugerido no traducen prácticamente nada. La imagen de un hombre sin trabajo no nos lleva a comprender en modo alguno la causa del desempleo y cómo resolverlo. De igual manera, el hecho de mostrar a un detenido que abandona la cárcel no nos explica la libertad, al igual que la figura de un pobre no nos explica la pobreza, ni la imagen de un enfermo nos hace entender qué es la enfermedad. Así pues, en síntesis, todo el saber del Homo sapiens se desarrolla en la esfera de un mundo inteligibles, de conceptos y de concepciones mentales, que no es en modo alguno el mundo sensibilis, es el mundo percibido por nuestros sentidos. Y la cuestión es ética. La televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en el ictus oculi, en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender. Para el sensismo, una doctrina epistemológica abandonada por todo el mundo desde hace tiempo, las ideas son calcos derivados de la experiencia sensible, pero es al revés. La idea, escribía Kant, es un concepto necesario de la razón, al cual no puede ser dado en los sentidos ningún objeto adecuado. Por tanto, lo que nosotros vemos o percibimos concretamente no produce ideas, pero sí infiere en ideas o conceptos que lo encuadran y lo significan, y este es el proceso que se atrofia cuando el Homo sapiens es suplantado por el Homo videns. En este último, el lenguaje conceptual abstracto es sustituido por el lenguaje percibido concreto, que es mínimamente más pobre no solo en cuanto a palabras, al número de palabras, sino sobre todo en cuanto a la riqueza del significado, es decir, de capacidad connotativa. Me equivoqué en el último. 6. Contradeducciones. La acusación es grave, y uno de mis intentos de exponerla en toda su gravedad es ver de qué modo los acusados, sean videodefensores o multimedialistas, la saben rebatir. La respuesta ritual es que todo hallazgo tecnológico se ha topado con inquisidores que siempre se han equivocado, pero ya hemos visto que esta respuesta es falsa. ¿Quién maldijo el invento de la imprenta? ¿Quién ha condenado el telégrafo y el teléfono? La invención de la radio deslumbró a todos. Responder invocando a inexistentes satanizadores es, pues, una respuesta vacía que va del problema propuesto. Una segunda respuesta es que lo inevitable es aceptado. Estoy de acuerdo. La llegada de la televisión y después de la tecnología multimedia es absolutamente inevitable. Pero por el hecho de ser inevitable no debe aceptarse a ciegas. Una de las consecuencias imprevistas de la sociedad industrial ha sido la polución, la intoxicación del aire y del ambiente,
y la polución es algo inevitable que estamos combatiendo. Del mismo modo, el desarrollo de la era nuclear trajo como consecuencia la bomba atómica que puede exterminarnos a todos. Y esto fue inevitable. A pesar de ello, numerosas personas están en contra de la producción de energía nuclear. Y todos temen e intentan impedir el uso bélico del átomo y de la bomba de hidrógeno. El progreso tecnológico no se puede detener, pero no por ello se nos puede escapar de las manos, ni debemos darnos por vencidos negligentemente. Una tercera respuesta, la verdaderamente seria, es que la palabra e imagen no se contraponen. Contrariamente a cuando vengo afirmando, entender mediante conceptos y entender a través de la vista se combinan en una suma positiva, reforzándose o al menos integrándose el uno en el otro. Así pues, la tesis es que el hombre que lee y el hombre que ve, la cultura escrita y la cultura audiovisual, dan lugar a una síntesis armoniosa. A ello respondo que si fuera así, sería perfecto. La solución del problema debemos buscarla en alguna síntesis armónica, aunque de momento los hechos desmienten de modo palpable que el hombre que lee y el homo videns se estén integrando es una suma positiva. La relación entre los dos, de hecho, es una suma negativa, como un juego en el cual pierden todos. El dato de fondo es el siguiente: el hombre que lee está decayendo rápidamente, bien se trate del lector de libros como del lector de periódicos. En España, como en Italia, un adulto de cada dos no lee ni siquiera un libro al año. En Estados Unidos, entre 1970 y 1993, los diarios perdieron casi una cuarta parte de sus lectores. Por más que se quiera afirmar que la culpa de este veloz descenso es la mala calidad o la equivocada adaptación de los periódicos a la competencia televisiva, esta explicación no es suficientemente aclaratoria. Nos lo aclara más profundamente el hecho de constatar que si en Estados Unidos la sesión televisiva de los núcleos familiares ha crecido de las 3 horas al día en 1954 a más de 7 horas diarias en 1994. Quiere decir que después del trabajo no queda tiempo para nada más. 7 horas de televisión más 9 horas de trabajo, incluyendo los trayectos, más 6 o 7 horas para dormir, asearse y comer, suman 24 horas. La jornada está completa. Cuentas aparte, tenemos el hecho de que la imagen no da por sí misma casi ninguna inteligibilidad. La imagen debe ser explicada y la explicación que se da de ella en la televisión es insuficiente. Si en un futuro existiera una televisión que explicara mejor, mucho mejor, entonces el discurso sobre una integración positiva entre Homo sapiens y Homo videns se podrá reanudar. Pero por el momento es verdad que no hay integración, sino sustracción, y que, por tanto, el acto de ver está atrofiado la capacidad de entender. Una cuarta respuesta es que, aun admitiendo que el acto de ver empobrece el entendimiento, este empobrecimiento está ampliamente compensado por la difusión del mensaje televisivo y por su accesibilidad a la mayoría. Para los triunfalistas de los nuevos medios de comunicación, el saber mediante conceptos es elitista, mientras que el saber por imágenes es democrático. Pero este elogio es impúdico y tramposo, como aclararé a continuación. Y ya he explicado que un progreso que es solo cuantitativo y que comporta una regresión cualitativa no constituye un avance en la acepción positiva del término. Por tanto, la conclusión vuelve a ser que un conocimiento mediante imágenes no es un saber en el sentido cognoscitivo del término y que, más que difundir el saber, erosiona los contenidos del mismo. Una última respuesta posible es aceptar que las críticas aquí formuladas son justas para la televisión, pero que no lo son para el naciente mundo multimedial. Pasaremos a analizar esto a continuación. 7. Internet y cibernavegación. ¿Está o estará superada la televisión? Cuando hace apenas 50 años de su aparición, la televisión ya ha sido declarada obsoleta.
Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio, y el nuevo lema es ser digitales. El salto grande de la diferencia es esta, que el televisor es un instrumento monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia es un mundo interactivo y por tanto de usuarios activos y polivalente de múltiple utilización, cuya máquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados. Entonces, ¿está superada la televisión? Si la comparación se establece entre máquinas, entonces las máquinas superiores sin duda alguna el ordenador. Además, el ordenador es una máquina mediante la cual pensamos y que modifica nuestro modo de pensar, lo que no significa que el hombre común se abalanzará sobre el ordenador personal abandonando el telever. Así como la radio no ha sido anulada por el televisor, no hay razón para suponer que la televisión será anulada por Internet. Ya que estos instrumentos ofrecen productos diferentes, está claro que pueden estar al lado el uno del otro. No se trata, pues, de superación, sino de protagonismo. Internet, la red de las redes, es un prodigioso instrumento multitarea. Transmite imágenes, pero también texto escrito. Abre el diálogo entre los usuarios que se buscan entre ellos e interactúan y permiten una profundización prácticamente ilimitada en cualquier curiosidad. Es como una biblioteca universal conectada por diferentes mecanismos para orientarse entre tanta abundancia. Distingamos tres posibilidades de empleo. Una utilización estrictamente práctica. 2. Una utilización para el entretenimiento. Y 3. Una utilización educativo-cultural. Sobre el uso de Internet para administrar nuestros asuntos y servicios, la previsión es indudable. Los chicos y chicas de hoy serán todos en el futuro cibernautas prácticos. Las dudas aparecerán en cuanto a los restantes usos. Si Internet es entretenimiento y se utiliza como entretenimiento, entonces ya no es tan seguro que venza la televisión. El punto débil de la televisión que conocemos es que generaliza, en el sentido de que nos proporciona productos suficientemente diferenciados vía éter. La televisión debe ofrecer productos de masa, productos que llegan a un público muy numeroso y al que pretenden numerosos anuncios publicitarios. Por el contrario, Internet proporciona productos a medida de diferentes intereses, pero también la televisión se está fragmentando, por cable o vía satélite, en centenares de canales dirigidos a audiencias concretas. Al especializarse de este modo, la televisión cubrirá también nichos que resultarán competitivos con los nichos de los cibernautas. Por tanto, en la medida en que Internet es una diversión, un entretenimiento, la televisión resultará vencedora entre los perezosos o las personas cansadas que prefieren el acto de mirar, mientras que Internet triunfará entre los activos, los que quieran dialogar y buscar. Sin embargo, el hecho de que la cantidad de amantes de la televisión sea superior o inferior al número de redes dependientes me induce solo a observar que cada uno se entretiene a su modo. El problema es si Internet producirá o no un crecimiento cultural. En teoría debería ser así, pues el que busca conocimiento en Internet lo encuentra. La cuestión es qué número de personas utilizarán Internet como instrumento de conocimiento. El obstáculo durante este largo camino es que el niño de 3 o 4 años se inicia con la televisión. Por tanto, cuando llega a Internet su interés cognitivo no está sensibilizado para la abstracción, y ya que sin capacidad de abstracción no se alcanza el mundo inteligible, es muy probable que el saber almacenado en la red permanezca inutilizado durante un largo tiempo. Decía que, en teoría, Internet debería estimular el crecimiento cultural, pero en la práctica puede suceder lo contrario. Desde el momento en que el homo videns ya está formado cuando se enfrenta a la red, sin duda, Internet nos puede ayudar a salir del aislamiento del mundo sensible, pero ¿cuántos lograrán esto? En líneas generales, estoy de acuerdo con Sergio Lebris, que afirma que Internet es un gran mar donde navegar es apasionante, pero un mar que después de una pequeña travesía de algunos días preferimos contemplarlo sin movernos del puerto. Como instrumento práctico,
como un paseo a un mercadillo callejero o como un recorrido por nuestros más variados hobbies, Internet tiene un porvenir revolucionario. Como instrumento cultural de crecimiento de nuestra cultura, preveo que tienen un futuro modesto. Los verdaderos estudiosos seguirán leyendo libros, sirviéndose de Internet para completar datos para las bibliografías y la información que anteriormente encontraban en los diccionarios, pero dudo que se enamoren de la red. Observa Furio Colombo, el Edén de la red está al otro lado de una cancela que se está abriendo, solamente para unos pocos. Diferentes jerarquías de cerebros manejarán los ordenadores, jugarán y experimentarán con ellos. Para los excluidos queda el juego interactivo, para llenar un inmenso tiempo libre. Y aquí debemos llamar la atención. Los pocos de Furio Colombo no son hombres de cultura, son más bien adictos a su trabajo. Los nuevos señores de los medios de comunicación y de la nueva nomenclatura del mundo de los ordenadores. Para el hombre de cultura, la salvación no consiste en traspasar la cancela que lleva el edén de la red, sino más bien la cancela que lo protege de la avalancha de mensajes. Porque el individuo se puede asfixiar en Internet y por Internet disponer de demasiadas ofertas hace estallar la oferta, y si estamos inundados de mensajes podemos llegar a ahogarnos en ellos. Afirmo de nuevo que las posibilidades de Internet son infinitas, para bien y para mal. Son y serán positivas cuando el usuario utilice el instrumento para adquirir información y conocimientos, es decir, cuando se mueve por genuinos intereses intelectuales, por el deseo de saber y de entender. Pero la mayoría de los usuarios de Internet no es, y preveo que no será, de esta clase. La paideia del video hará pasar a Internet a analfabetos culturales que rápidamente olvidarán lo poco que aprendieron en la escuela y por tanto analfabetos culturales que matarán su tiempo libre en Internet. En compañía de almas gemelas, deportivas, eróticas o de pequeños hobbies. Para este tipo de usuario, Internet es sobre todo un terrific way to waste the time. Un espléndido modo de perder el tiempo, invirtiéndolo en futilidades. Se pensará que esto no tiene nada de malo, es verdad, pero tampoco hay nada bueno, y por supuesto no representa progreso alguno, sino todo lo contrario. Pero el objetivo final no es Internet, es el cibermundo, profetizado y promovido más que por cualquier otro autor, por Nicolás Negroponte en su libro El Mundo Digital. El nuevo paso del progreso se resume así: en el mundo digital, el que recibe puede elaborar la información reseteándola como quiera, con lo que el control formal sobre el mensaje se individualiza, se hace suyo. Consigue así una cibernavegación muy visual y visualizada, en las llamadas realidades virtuales, en una casa infinita de descomposición y recomposición, ensamblaje de imágenes, formas y figuras. No niego que la navegación en lo virtual, que es como decir en las simulaciones, puede ser enormemente estimulante. Lo que los proyecta en formas aerodinámicas, por ejemplo, simulan desde hace muchas décadas y tal vez el Evangelio de Negroponte roba la idea, difundiéndola a millones de personas. A los especialistas que han empleado técnicas de simulación desde que disponen de procesadores. Sea como fuere, para los comunes mortales la navegación cibernética es solo una especie de videojuego. Y si toman esta navegación demasiado en serio, los cibernautas comunes corren el riesgo de perder el sentido de la realidad, es decir, los límites entre lo verdadero y lo falso, entre lo existente y lo imaginario. Para ellos todo se convierte en trampa y manipulación, y todo puede ser manipulado y falseado. Pero como las realidades virtuales son juegos que no tienen probabilidades de convertirse en realidades materiales, el negropontismo puede llegar a generar en un extremo un sentimiento de potencia alienado y frustrado, y en el extremo opuesto un público de eternos niños soñadores que transcurren toda la vida en mundos imaginarios. La facilidad de la era digital representa la facilidad de la droga. ¿Terminaremos todos siendo digeneracionales y en el cibermundo? Espero que no. Negroponte es realmente el aprendiz de brujos del pospensamiento. En el mundo que él promueve y elogia, es la máquina lo que lo hace todo.
Él finge que no es así, contándonos que el mundo multimedia cibernético es un mundo gobernado por una lógica circular, sin centro alguno. Ya no es un mundo gobernado por una lógica lineal y de concatenación causal. Suena bien, pero no significa nada, porque lógica circular es solo una metáfora, pero como lógica no existe. La lógica establece las reglas del pensamiento correcto, que si acaso son reglas de concatenación deductiva, no de concatenación causal. Y la noción de centro pertenece a la lógica cuando las nociones de derecha e izquierda pertenecen a las matemáticas. Por tanto, la circularidad de Negroponte evoca solo un cúmulo de disparates. En uno de sus comentarios al infierno de Dante, T.S. Eliot lo describía como un lugar en el cual nada se conecta con nada. Con el mismo criterio, la lógica circular es un infierno lógico. Esperanzas aparte, mi pronóstico es que la televisión seguirá siendo el centro, en detrimento de la cibernavegación y de sus sirenas, y esto se fundamenta a sí mismo en la consideración de que la televisión no tiene techo. En 1992 ya existían en el mundo 1 millón de televisores. Si excluimos a los marginados y a los que realmente se mueren de hambre, la televisión cubre a donde llega casi el 100% de las casas. En cambio, para los demás inventos hay un techo. Internet produce saturación, y ver pasivamente es más fácil y más cómodo que el acto de ver activamente, de las navegaciones cibernéticas. Sin contar que, como ya he explicado, la televisión nos muestra una realidad que nos atañe de verdad, mientras que el cibermundo nos enseña imágenes imaginarias. Vivir en el ciberespacio es como vivir solo de Star Trek y de películas de ciencia ficción, todo el día y todos los días. ¡Qué aburrido! Podría ser que mi previsión sobre el centralismo de la televisión resultara equivocada. Es posible, por ejemplo, que yo infravalore la importancia de una comunicación activa e interactiva. Incluso si es así, los problemas que he destacado siguen siendo los mismos. Por tanto, continúa siendo la verdad que hacia finales del siglo XX el Homo sapiens ha entrado en crisis, una crisis de pérdida de conocimiento y de capacidad de saber. En la lectura que pude hacer sobre el libro Homo Videns, la sociedad teledirigida, nos damos cuenta cómo las revoluciones fueron haciendo que se generaran progresos y que así nacieran nuevas soluciones como lo son la imprenta, la televisión, y a fin de todo esto llegó el Internet. Y cómo nos damos cuenta cómo la Internet nos ha renovado, cómo nos ha hecho cibernautas o cibernavegadores, a que estemos pendientes a otras cosas. Vemos 7 horas de televisión, como le decía en la lectura, 9 horas de trabajo mientras nos hacemos, nos bañamos y llegamos a casa. No nos damos cuenta que así pasamos las 24 horas y que todo esto que surgió nuevamente dejó atrás lo que quisiéramos que leyéramos más libros físicos y que hiciéramos. Glosario. Homo es un género de primates homínidos de la tribu Hominini. Se caracteriza por ser bípedo y plantígrado, con pies no prensibles como primer dedo alineado con los restantes, hipercefalización y una verticalización completa del cráneo. Homo sapiens puede traducirse como un hombre sabio. Televisión, sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas hertzianas. Las miniordenadoras son una clase de computadora multiusuario que se encuentra en el rango intermedio del espectro computacional, es decir, entre los grandes sistemas multiusuario, mainframes, y los más pequeños sistemas monousuarios, microcomputadoras, computadoras personales o PC. Internet, red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para transmitir la información. Animal parlante, un animal loquaz que continuamente está hablando consigo mismo. Amanuenses, persona que tenía por oficio copiar escritos, pasarlos a limpio o escribir al dictado. Telégrafo, sistema de comunicación que permite la transmisión de información por medio de impulsos eléctricos y utilizando un código de signos preestablecidos.
Microscopio. Instrumento óptico para ampliar la imagen de objetos o seres, o de detalles de estos, tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Consta de un sistema de lentes de gran aumento. Binóculo. Instrumento óptico para ver a distancia, que consiste en dos tubos, uno para la visión de cada ojo, con una lente en cada extremo, que amplían la imagen a objetos o lugares distantes. Telescopio. Instrumento óptico para observar objetos lejanos, en especial cuerpos celestes, que consisten esencialmente en un espejo o lente que concentra los rayos luminosos y forman una imagen del objeto, y una lente que amplía esta imagen. Paideia. Paideia era para los antiguos griegos el proceso de crianza de los niños, entendida como la transmisión de valores y saberes técnicos inherentes a la sociedad. La paideia se centraba en los elementos de la formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos.